Ah, bueno, entonces, buenas tardes compañeros, nosotros somos el equipo 2. Como ya dijo el doctor, somos Ana Yancy, Brandon y yo Diego y vamos a hablarles hoy sobre hipocortisolismo. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, el hipocortisolismo también es conocido como una insuficiencia adrenal o suprarrenal y es un síndrome de evolución lenta que se caracteriza por una deficiencia hormonal que puede ser atribuible ya sea a una enfermedad primaria de las glándulas suprarrenales o a una variedad de desórdenes del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Esto va a llevar a que las glándulas dejen de producir sus hormonas y van a ocasionar una secreción insuficiente de glucocorticoides, ya sea en situación basal como en situación de estrés. De ser primaria también puede haber una secreción insuficiente de mineralocorticoides o de los andrógenos suprarrenales. La siguiente, por favor. Bien, en cuestión de la clasificación, pues esta va a darse dependiendo de dónde se origina esta insuficiencia, dependiendo más que nada de qué órgano del eje hipotálamo hipófisis adrenal esté afectado y que altere todo el eje, dándonos como resultado una disminución de los niveles de cortisol. No voy a andar tanto en fisiopatología ni en la etiología, esto es más que nada la clasificación. Aquí tenemos al eje normal, mientras que en la primaria, la insuficiencia adrenal primaria, va a haber más que nada un daño a la glándula suprarrenal que va a disminuir los niveles de cortisol. A pesar de que esté estimulada tanto por el hipotálamo, por la hipófisis, no va a haber cortisol por un daño a nivel suprarrenal. Cuando en otras bibliografías se puede encontrar la secundaria tanto de origen hipotalámico o hipofisiario, aunque en otras se encontraba que la secundaria hablaba más del hipofisiario y una terciaria para el hipotalámico, pues igual, de la misma forma, si hay una afección a nivel de la pituitaria o del hipotálamo que disminuya los niveles de la hormona liberadora de corticotropina o de ACTH, pues como resultados no va a haber cortisol y ya dará una insuficiencia adrenal. Ajá. Bueno, en cuanto a su epidemiología, mencionan que puede presentarse en cualquier momento de la vida adulta, por lo que puede estar entre los 30 y 80 años. Se ve que es 2 a 3 veces más común en mujeres que en hombres. Y de las dos que mencionó mi compañero, la insuficiencia adrenal primaria es la más rara, con una prevalencia de 4.7 a 6.2 casos por cada millón de adultos al año, mientras que la insuficiencia adrenal secundaria es la más común y tiene una prevalencia de 93 a 140 casos por cada millón de adultos al año. Se estima de todas maneras que hay cerca de 6 millones de pacientes no diagnosticados y que la insuficiencia solo se torna sintomática en casos de estrés fisiológico. Y de igual manera, se estima que los individuos, bueno, que un cuarto de los individuos con enfermedad autoinmune puede desarrollar insuficiencia adrenal en cualquier etapa de su vida. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a sus etiologías, en la primaria existen dos principales, que es la autoinmune y la infecciosa. En la autoinmune se da principalmente por un síndrome poliglandular, tipo 1 y tipo 2. ¿A qué se quiere referir con poliglandular? Que bueno, pues la enfermedad de Addison, que bueno, así se llama la insuficiencia primaria, va a coexistir con otra endocrinopatía. En el tipo 1 principalmente se está junto con el hipoparatiroidismo y en el tipo 2 está junto con la tiroiditis. En cuanto a las infecciosos, la principal es la infección por tuberculosis, pero también se puede dar por micosis o por infección por citomegalovirus. También existen otras etiologías que puede ser una metástasis tumorales suprarrenales, infiltrativas como una amiloidosis o un hemocromatosis, perdón. También se puede dar por hemorragia suprarrenal, por una hipoplasia suprarrenal congénita y una suprarrenalectomía bilateral. En cuanto a la secundaria y terciaria, como bueno, ya lo dijo mi compañero Fisher, bueno, pues principalmente lo trabajan juntas. Entonces, sus etiologías principales van a ser tumores ya sean hipotalámicos o hipofisiarios y también la siguiente que sería radiación y cirugía, que bueno, va de la mano con lo anterior porque esto se da por el tratamiento para estos.
Y bueno, también tenemos otras etiologías como es la suspensión a la terapia con glucocorticoides, también el hipopituitarismo, enfermedades granulomatosas, una hemorragia hipofisiaria y mutaciones en el gen POMC y también de origen idiopático. El mal tratamiento que es muy común cuando se tratan pacientes con esteroides, con glucocorticoides en especial, y que suspenden la terapia con glucocorticoides de manera abrupta, por eso dice posterior a la terapia con glucocorticoides, suspenden el tratamiento con glucocorticoides después de haberlos llevado a un tiempo determinado, de forma abrupta se suspende y puede causar este problema. Incluso puede ser una de las causas más frecuentes, ¿eh? Eso lo van a ver mucho cuando ejerzan su práctica clínica, como el tratamiento con glucocorticoides no lo suspenden de forma progresiva y entonces suspenden la terapia bruscamente y esa es la respuesta, ¿no? Entonces la suspensión de tratamiento con glucocorticoides podría ser una de las más frecuentes en la práctica clínica. ¿Sale? Sí, doctor. Bueno, ahora vamos a hablar de la fisiopatología, empezando primero por la fisiología. Esta ya nos la dieron muy completa la clase pasada, entonces este es una vista como que más general. Y bueno, empezando como ya lo vimos que el cortisol, bueno, está dada, se controla la síntesis de esta hormona en las glándulas suprarrenales y depende de la integridad del eje hipotálamo, hipófisis y la glándula suprarrenal. Del hipotálamo, en el núcleo paraventricular, se va a producir la hormona liberadora de corticotropina, o CRH, que también va a estimular a la liberación de la hormona adrenocorticotrópica o adrenocorticotrófica, también llamada ACTH en la adenohipófisis. Como ya nos dijeron también, esta tiene un precursor importante que es la POMS o la propiomelanocortina, que ahorita va a ser importante. Y bueno, la ACTH va a llegar a través de la circulación de las glándulas suprarrenales, donde la corteza, en la zona, para ser más específicos, aunque también ya nos la dieron, en la zona fascicular va a generar la síntesis de los glucocorticoides y entre ellos se encuentra el cortisol, que va a tener diversos efectos. El principal, como ya lo conocemos, es el de la hiperglucemia, porque favorece la gluconeogénesis. También facilita la liberación de sustratos, principalmente de los aminoácidos de los tejidos periféricos o del músculo, por lo cual también induce la proteólisis, la lipólisis de manera directa e indirecta, porque también se genera un aumento disminuye la sensibilidad a la insulina, por lo que se requieren otras fuentes para obtener la glucosa. También tenemos que actúa a nivel del hueso, inhibiendo la formación de aumenta la tasa de filtración glomerular, tiene un efecto antiinflamatorio, como ya también nos lo dijeron, tiene una leucocitosis, bueno, genera leucocitosis, estimula la secreción gástrica, reduce la absorción del calcio, entre otros más efectos. El cortisol, hay que saber que se estimula o se sintetiza según ya sea por un estrés físico o fisiológico, y también interviene en el ciclo se puede ver regulado por el ciclo del sueño y de la vigilia. Como ya nos lo dijeron, sus niveles aumentan al despertar y van a alcanzar un pico entre los 30 y 40 minutos después de despertar. Va a decrecer gradualmente a lo largo del día para volver a crecer al atardecer y caer sus niveles nuevamente en la madrugada. Esto es la fisiología normal. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Ahora, como ya nos dijo mi compañero Fisher, cuando estamos hablando de una insuficiencia adrenal primaria, la afectación está sobre todo en la glándula adrenal, por lo que se ve la disminución del cortisol, pero un aumento de las ACTH. Se puede deber, como ya lo vimos, a enfermedades autoinmunes, a la destrucción del tejido o a que simplemente deja de funcionar, por lo que conforme va disminuyéndose la secreción del cortisol, se compensa, como ya les dije, con la elevación de la ACTH. Esto también debido a que falta el feedback negativo que tiene el cortisol sobre la adenohipófisis y sobre el hipotálamo, que también hace que aumenten estas concentraciones. Sin embargo, estos mecanismos compensatorios hacen que la enfermedad en muchas ocasiones sea asintomática y solo se desencadena el cuadro clínico cuando se encuentra en situaciones de estrés. Sin embargo, cuando se destruye o cuando la glándula deja de funcionar más o menos en el 90%, los mecanismos compensatorios van a ser incapaces de mantener los niveles mínimos hormonales necesarios y se va a hacer evidente el cuadro clínico que tiene su explicación. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor?
en esto. O sea, pues son tres mecanismos principales, por así decirlo, y este es el único específico de la insuficiencia renal primaria, lo de la hiperpigmentación. Como ya les dije, el exceso de ACTH viene precedido también por un exceso de la propia melanocortina, que es su precursor. Este aumento de la propia melanocortina también genera un aumento de la beta-lipotropina, que todas tienen fragmentos de la hormona estimuladora de los melanocitos o MSH, que juntas van a estimular a los melanocitos y van a generar la hiperpigmentación. Las características de esta hiperpigmentación van más adelante en el del cuadro clínico, para que, bueno, ahorita se los dicen. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Ahora, a partir de aquí ya lo comparten la insuficiencia renal primaria con secundaria y terciaria. La disminución del cortisol obviamente genera que falten los efectos que les dije que este generaba, por lo que se pueden ver los que están abajo como hipotensión, una hipoglucemia, el cansancio, debilidad muscular, náuseas, vómito, diarrea y bueno, los que ahorita les van a decir. Esto se debe a la ausencia del efecto potenciador que tienen los glucocorticoides en la expresión de los receptores adrenérgicos alfa 1, que se van a manifestar, como ya se los dije, y que también más adelante se los van a decir. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Ahora, en la destrucción o en la insuficiencia renal primaria, también, como les dije, se ven afectados los mineralocorticoides y los andrógenos suprarrenales. En cuanto a los mineralocorticoides, principalmente la aldosterona, va a generar un aumento de las pérdidas urinarias de sodio, y esto va a conllevar una hiponatremia y una hiperpotasemia que va a generarnos astenia y alteraciones neuromusculares, así como deshidratación e hipotensión. También puede haber una acidosis hiperclorémica, perdón, por la retención de los iones de hidrógeno debido a la deshidratación. Y en cuanto a los andrógenos suprarrenales, se ve una disminución del vello axilar y pubiano y de la libido, así como una afección a la calidad de vida ya tanto de hombres como de mujeres. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Ahora, la insuficiencia renal secundaria y terciaria, como ya les dijo Fisher, algunos se refieren a insuficiencia renal secundaria cuando es de origen hipofisiario, perdón, y terciaria cuando es de origen hipotalámico. Estas dos, la siguiente, por favor, ya no tienen la hiperpigmentación que les dije, principalmente porque los niveles de ACTH van a ser indetectables porque no se está produciendo esta hormona. La aldosterona puede estar relativamente conservada, ya que al no ser una destrucción principal de la glándula suprarrenal, el sistema de renina, angiotensina, aldosterona conserva sus niveles y los efectos fisiológicos que ésta tiene sobre todo el organismo. Y pueden aparecer algunos síntomas asociados, ya sea con enfermedad hipofisaria o hipotalámica relacionada con el origen de la afectación. No sé si tengan alguna duda de esta. ¿No? No, gracias. Regrésate un poquito a la anterior. ¿Esa? La anterior. La otra. Ahí dice, causa la hiperpotasemia o hipercalemia, como le quieren llamar. Provoca todas esas alteraciones, ¿no? Neuromusculares, deshidratación, hipotensión. ¿Y el corazón? Bueno, es que, bueno, eso no lo dije, pero también en el sistema cardiovascular incrementa, bueno, fisiológicamente el cortisol incrementa lo que es el gasto cardíaco. Entonces, aparte de la hiperpotasemia que va a generar afecciones cardiovasculares, cuando falta el cortisol, se disminuye el tono vascular, se disminuye el volumen extracelular y también la síntesis del angiotensinógeno van a disminuyendo también la hipotensión y generando más alteraciones cardiovasculares. ¿Y en el electrocardiograma? Bueno, no sé si eso le iban a... Es que no quise poner mucho porque también vienen manifestaciones clínicas abajo. Bueno, a ver. Yo no lo vi, lo revisé, no lo vi. Por eso ahorita dejamos esa pregunta abierta, ¿no? Continúa, compañero. Bueno, en sus manifestaciones clínicas, bueno, estas van a depender cuáles hormonas van a estar comprometidas. Cuando existe un déficit de glucocorticoides, como estuvimos viendo en la primaria y en la secundaria, va a haber fatiga, pérdida de peso, mialgia y dolor articular. También va a haber fiebre y hipoglucemia, pero esta principalmente se va a encontrar en niños. Y también vamos a encontrar a nivel del sistema nervioso central irritabilidad, inquietud, insomnio, trastornos depresivos y trastornos bipolares. La siguiente, por favor. Continuando con este déficit de glucocorticoides, pero con el aumento de la ACTH, en la
vamos a encontrar la hiperpigmentación y este va a ser principalmente en el primario y bueno, esta hiperpigmentación se puede encontrar en diferentes zonas del cuerpo, en áreas expuestas al sol como son la cara, el cuello, las manos, también en puntos de presión como lo son los nudillos, los codos y las rodillas. Las encías se van a encontrar también con esa hiperpigmentación como lo podemos ver en la imagen. Y también se puede encontrar en pezones y en la mucosa vaginal en caso de las mujeres. Y en caso de la secundaria, vamos a encontrar una palidez marcada. La siguiente, por favor. Bueno, en el déficit de mineralocorticoides en la primaria vamos a encontrar una hipotensión ortostática, una hiponatremia y una hiperpotasemia, que bueno, pues esta es su característica principal, que son sus alteraciones electrolíticas. También vamos a encontrar síncope, taquicardia, esta se presenta en mínimos esfuerzos, palpitaciones, vértigo, avidez por la sal, dolor abdominal, náuseas y vómito. En el caso del déficit de los andrógenos, que bueno, esta se encuentra tanto en primaria y secundario, vamos a encontrar pérdida de vello axilar y pubiano, la piel seca y vamos a encontrar también prurito, la oligoamenorrea en mujeres y una inhibición de la libido en ambos sexos. Y otras alteraciones que podemos encontrar, principalmente en la causa primaria, va a haber una paraplegia espástica, una parálisis simétrica ascendente, calcificaciones del cartílago auricular, perdón. La siguiente, por favor. Y bueno, pues en esta tabla les puse todas las, tanto signos como síntomas y porcentaje de presencia en los pacientes, que como vemos va desde ascendente hasta descendente. La siguiente, por favor. Y bueno, para el diagnóstico existen diferentes pruebas que nos van a ayudar a determinar la insuficiencia suprarrenal. La primera tenemos la medición del cortisol matinal, que bueno, recordemos otra vez, este cortisol tiene un pico máximo entre las 8 y las 9 a.m. ¿Sí me das la siguiente, Fish, por favor? Bueno, pues en esta gráfica les coloqué los niveles de cortisol y las horas del día. Y como podemos ver, el punto máximo de la secreción de cortisol se da un poquito delante de las 8 de la mañana. Ahora sí, ¿la regresas, por favor? Entonces, cuando nosotros medimos este cortisol entre este horario, lo normal es encontrar niveles entre 8 y 19 microgramos sobre decilitro. ¿Cuándo va a ser confirmatorio de una insuficiencia? Cuando los niveles se van a encontrar por debajo de los 5 microgramos sobre decilitro. En el caso de la ACTH, pues esta nos va a ayudar a diferenciar si es de origen primario y secundario. Normalmente en el primario, pues los niveles de esta hormona se encuentran elevados, entonces se encuentran por arriba de 100 microgramos sobre decilitro, y en la secundaria se van a encontrar por debajo de 16 microgramos sobre decilitro. Ahora sí, tenemos diferentes pruebas dinámicas que nos van a ayudar a determinar los niveles de cortisol. La primera de ellas va a ser la prueba de estimulación con la ACTH, y bueno, ¿qué buscamos con nuestra prueba? Bueno, nosotros al administrar el ACTH vamos a inducir que se produzca cortisol en la glándula suprarrenal. Entonces tenemos que hacer una medición basal antes de administrar la ACTH. Entonces este va a ser nuestro punto de referencia. Posteriormente vamos a administrarle al paciente 250 microgramos intravenoso y vamos a hacer la medición a los 30 y 60 minutos después de haberlo aplicado. Lo normal es que nosotros encontremos niveles de cortisol por arriba de 18 a 20 microgramos sobre decilitro. Cuando hay una deficiencia de esta hormona, los niveles van a estar por debajo de este nivel basal, bueno, de este nivel de referencia. ¿A cuántos minutos, doctora? Bueno, es que encontré que a los 30 y 60, y lo normal es que vaya aumentando mayor a 7 microgramos sobre decilitro a partir de la basal. Entonces, a los 60 minutos o en cualquiera de las tres, si se encuentra por debajo de estos niveles, pues ya nos indicaría una deficiencia de esta hormona. A los 60 minutos tiene que ser entre 18, a regresar. A los 60 minutos tiene que estar entre 18 y 20 microgramos, ¿no? Sí.
Ok. Bueno, en las primeras 4 semanas cuando se ha instaurado esta enfermedad, llegamos a encontrar que los pacientes llegan a responder a la prueba anterior. Entonces existe una alternativa que es la prueba de tolerancia a la insulina. Lo que vamos a provocar en los pacientes en esta prueba va a ser una hipoglucemia que va a llegar a que se aumenten los niveles de cortisol. Pero esta prueba tiene algunas contraindicaciones, entre las cuales encontramos la diabetes mellitus, las convulsiones y la enfermedad cardiovascular. Si un paciente presenta alguna de estas 3, bueno, pues no podemos realizar esta prueba. Y bueno, ¿en qué consiste esta prueba? Bueno, vamos a pedirle al paciente que tenga un ayuno de 8 horas y bueno, vamos a tomar una muestra basal de cortisol, que esta va a ser nuestro punto base. Después de esto, vamos a administrar 0.1 unidades sobre kilogramo de insulina cristalina en bolo. Y bueno, a los 30 minutos vamos a determinar el nivel de glucemia de estos pacientes. Si este nivel de glucemia se encuentra por arriba de los 40 miligramos sobre decilitro, tenemos que volver a administrar insulina hasta que logremos este nivel. Entonces, una vez ya logrado este nivel de glucemia, vamos a tomar las mediciones a los 30, 45, 60 y 90 minutos. Igual, como la prueba anterior, los valores normales de referencia van a ser que vamos a tener una concentración de cortisol por arriba de los 18 a los 20 microgramos sobre decilitro. ¿Y cuándo va a ser confirmatoria esta prueba? Bueno, cuando estos niveles se encuentren por debajo del rango normal. Siguiente, por favor. Y bueno, en la tabla de a un lado les puse las pruebas que se realizan y los datos normales en pacientes sanos y los datos que ya nos podrían dar la confirmación de esta enfermedad. Entonces, pues es un buen resumen. Y tenemos otras pruebas complementarias. La primera es la tomografía axial computarizada, que bueno, pues esta nos va a ayudar a determinar si hay la presencia de un tumor hipofisiario. También la presencia de anticuerpos antiesteroideos, que bueno, estas principalmente se realizan en la insuficiencia primaria, y esto es para determinar si el paciente sufre de una suprarrenalitis autoinmunitaria. Y también la medición de los electrolitos, que recordando un poco, el sodio se va a encontrar bajo, entonces vamos a encontrar una hiponatremia por debajo de los 135 a los 145 miliequivalentes sobre litro, y el potasio va a estar aumentado mayor a lo normal, que es entre 3.5 y 5 milimoles sobre litro. Bien, en cuanto al tratamiento, este es principalmente de sustitución, principalmente de las hormonas glucocorticoides, y en su caso puede ser también los mineralcorticoides. Aquí, como pueden observar en la siguiente tabla, pues se aprecian los glucocorticoides tanto de acción corta, y más conocido la hidrocortisona, la de actuación intermedia, larga, dexametasona, betametasona, y los mineralcorticoides, que en este caso sería más la fludrocortisona. Se puede ver la dosis, la actividad antiinflamatoria relativa a la hidrocortisona y la duración de su acción. Cada uno tiene una diferente potencia, e incluso en algunos artículos se habla más de la equivalencia entre los más usados para situaciones de estrés. Ante las complicaciones, la más frecuente y más de urgencia médica es la insuficiencia adrenal aguda, o también conocido como una crisis suprarrenal. Y esta es más que nada por un déficit de cortisol debido a un fracaso en la producción de novo en la corteza suprarrenal, o una dosis inadecuada de glucocorticoides ante un evento estresante. Y es de una prevalencia global de 2.1, 4.2 por cada 10,000 personas, y tiene una incidencia al año de 5 a 10 casos por cada 100 pacientes. Dado su alto índice de mortalidad, es una emergencia médica y su tratamiento por ende debe ser inmediato. Se deben conocer
los factores estresantes o precipitantes de esta crisis suprarrenal, podemos tener desde las que son más como enfermedades o causas médicas, porque las más frecuentes suelen ser pues infecciones, gastroenteritis, con vómitos y diarrea, un infarto agudo miocardio, traumatismos, reacciones alérgicas, cirugías, pruebas diagnósticas invasivas, alteraciones psiquiátricas subyacentes, el abandono terapéutico del paciente es otra causa, que como ya la mencionó el doctor. Fármacos que pueden alterar también el metabolismo de los mineralocorticoides, y aquellos procesos que no necesariamente son una enfermedad, pero también condicionan un estrés, pues hablemos del embarazo, condiciones de emociones, ejercicios intensos o exposición al calor o a la humedad, y como también se ve que la producción de cortisol tiene relación con el ciclo circadiano, pues los cambios en este también pueden condicionar a una crisis suprarrenal. De acuerdo con esto, pues hay que tomar en cuenta los signos y síntomas de esta insuficiencia. Podemos encontrar desde la inestabilidad hemodinámica, ya que hay una pérdida de líquidos y hay una hipovolemia, la deshidratación, la tensión, la astenia, debilidad muscular, anorexia, febrícula, que esto puede dar un índice de una asociación a una infección, pérdida de peso, alteraciones cognitivas, alteraciones también de la conciencia, la cardiomapatía por la elevación o la alteración electrolítica, y también puede haber un diagnóstico psiquiátrico previo de anorexia nerviosa, depresión. Pero no, como pueden notar, algunos son bastante inespecíficos, son algunos como comunes, por lo que se toman criterios para su diagnóstico, y son dos criterios importantes, el A y el B. El A habla del deterioro del estado general con dos de los siguientes: la hipotensión, náuseas o vómitos, alteración del estado de conciencia, febrícula o fiebre, alteraciones electrolíticas, que ya como vieron pueden ser más, hiponatremia o hiperpotasemia por la alteración de los mineralocorticoides, y la hipoglucemia por la alteración de los glucocorticoides. El segundo criterio, el criterio B, es ya la mejoría o la remisión de los síntomas tras la administración de una hidrocortisona u otro glucocorticoide. Y en los casos de deficiencia prolongada, esta recuperación puede tomar más de 24 horas. Es necesario el criterio A o B para el diagnóstico de la crisis suprarrenal. Y su tratamiento, pues, a las primeras 24 horas se debe administrar inmediatamente la hidrocortisona por vía intravenosa en dosis estrés. Más adelante se verán. Se debe corregir la hipovolemia, las alteraciones hidroelectrolíticas e identificar y tratar aquel factor precipitante que nos dio la crisis suprarrenal. Una vez que se estabilice el paciente, pues hay que continuar la hidratación por vía intravenosa y ya dar una dosis más gradual de la hidrocortisona. En casos de una insuficiencia primaria, pues poco a poco se va a dar ya más la terapia de sustitución con la fludrocortisona 0.1 o 0.2 miligramos día por vía oral e hidrocortisona. Aquí cabe recalcar, la hidrocortisona también tiene acción mineralocorticoide, por ende, pues no se utiliza en las primeras 24 horas porque son dosis de estrés, y estas mismas dosis tienen ya un efecto mineralocorticoide. Así es. Entonces, aquí tenemos un poco más detallado lo mencionado anteriormente, las dosis, qué vía y o en bolos. Y aquí marca este punto importante. En caso de no disponer de la hidrocortisona, se puede administrar otros glucocorticoides con un potencial más fuerte que la hidrocortisona misma, y por ende son dosis inferiores, como 20 miligramos en 12 horas, dexametasona 4 miligramos en 12 horas por vía intravenosa, o intramuscular en caso de shock. La hidratación, otro pilar de las medidas terapéuticas. La hidratación es muy importante, ¿eh? Los ven secos a los pacientes, prácticamente secos. Entonces, la hidratación es sumamente importante, igual que el uso de corticoides intravenosos. Es muy importante la hidratación. Y el más importante es que utilicen suero de
o solución fisiológica. Ajá. Así como dice la tablita, efectivamente, en las primeras 24 horas, pura solución fisiológica, porque luego le meten Harman y le meten solución, sobre todo a los urgenciólogos les encanta meter Harman, pero o sea, la solución correcta para hidratar a este tipo de pacientes es la solución fisiológica. ¿Sale? Sí. Y ya de ahí, pues, el tratamiento, si se habla de una infección, antibióticos, en otras, las medidas de soporte general que hablan ya de ingreso a UCI, la heparina en dosis profiláctica y inhibidores de la bomba de protones para prevenir una úlcera de estrés gástrico. Uh-huh. Ahora, ya una vez que se dio el tratamiento, pues también hay que recalcar cómo prevenirlo. Y esto es más que nada educando a pacientes, familiares, que puedan ya a ellos mismos prevenir, identificar una crisis suprarrenal. Hay que saber cuándo y en qué momento, cómo aumentar las dosis de los glucocorticoides durante las situaciones de estrés y un seguimiento anual o más frecuente dependiendo también del estado, las crisis suprarrenales que haya presentado el paciente. Y aquí hago hincapié otra vez. Ante la ausencia de la hidrocortisona, se recomienda una dosis equivalente de sea de metilprednisolona o dexametasona. Los 100 miligramos de hidrocortisona equivalen a 20 de metilprednisolona y los 40 mil, y esto equivale igual a 40 miligramos de dexametasona. Esto pues es extenso, ¿no? Estas son las tablas que hablan de las situaciones o condiciones estresantes que puede presentar el paciente y cómo se manejan. Hablamos de infecciones, gastroenteritis, embarazo, fármacos antiepilépticos o barbitúricos, tratamiento de tuberculosis, antifúngicos, ketoconazol, trabajos a turnos o viaje con cambio de horario que vimos por el ciclo circadiano, cirugía mayor con recuperación rápida, procedimientos invasivos que requieren laxantes, o un procedimiento dental menor incluso. O sea, todas estas condiciones van a dar estrés al paciente y por ende, pues se tiene que elevar la dosis de glucocorticoides que nos prevengan ante una crisis suprarrenal. Sí, dependiendo de la situación, ¿no? Uh-huh. Estos dos cuadritos, los internistas, algunos internistas la tienen hasta enmicada, ¿no? Sobre todo cuando se pide valoración preoperatoria o sí, sobre todo las valoraciones preoperatorias o algún traumatismo, sobre todo en trauma, siempre traen esos dos cuadritos ahí enmicados para saber cuánto van a poner de esteroide en cada situación. Entonces, este cuadrito es muy importante para que no que se lo aprendan de memoria, ¿verdad? Porque está muy complicado, pero sí las situaciones más frecuentes. ¿Sale? Aquí en la presentación pues se los dejamos para que pues, lo tengan a la mano y agregar una más que nada, mencionar que el pronóstico en estos pacientes con un tratamiento adecuado, con una revisión apropiada, pues pueden tener una esperanza de vida normal. Y con esto terminamos. Muchas gracias. Cualquier duda, pues en casa, porque aquí no. A ver, vuelvo a preguntar. Jóvenes. Ya vieron electrolitos, ¿no? ¿Sí han revisado electrolitos séricos? Sí. Bueno, entonces, si ustedes tienen un paciente con los criterios de una insuficiencia suprarrenal aguda, ¿no le van a tomar un electro? Pregunto. Pues sí, a lo mejor y sí para valorar el estado de la alteración electrolítica a nivel cardíaco. Esa es una. La otra. Bueno. Sí. Como dice Naomi,
Obviamente la hipercalemia causa modificaciones en el electrocardiograma. Si ustedes tienen un paciente con hipercalemia o hiperpotasemia y ven los niveles y tiene 7.3 miliequivalentes por litro de potasio, tienen que revisar forzosamente un electrocardiograma. Aparte, acuérdense que un infarto del miocardio puede ser un desencadenante también de una situación de estrés, ¿verdad? Entonces, bueno, en un infarto del miocardio es obligatorio el electro, pero en trastornos electrolíticos, sobre todo el potasio y el calcio, tienen que tomar electrocardiograma forzosamente porque las primeras manifestaciones o los primeros cambios que se presentan en la hipercalemia en un electrocardiograma es el ensanchamiento del QRS. ¿Sí? La siguiente cambio electrocardiográfico se ensancha o se alarga el QT. Cuando se alarga el QT, el riesgo de tener arritmias ventriculares es muy alto. Ajá. Entonces, estos pacientes se les mueren por la deshidratación, los trastornos electrolíticos, ajá, y las arritmias malignas. Porque el riesgo de taquicardia ventricular sostenida en un paciente con un potasio arriba de 7 es muy alto. Entonces, está obligado el médico de urgencias a hacer un electrocardiograma, en estos casos y en muchos, ¿verdad? Entonces, el potasio causa muchos problemas en la morfología del QRS, en el QT y arritmias ventriculares malignas. ¿Sale? Sí, doctor. Sí, doctor, gracias. Bueno. ¿Alguna otra cosa, niños? ¿Hay los que están despiertos? No, Creo que no, doctor, gracias. Estuvo claro, ¿no? Se me hizo clara la clase. Solo el detallito del electro, bueno, pero pues no es en realidad no es el tema. Yo creo que estuvo bien expuesto, ¿no? Sí, estuvo bien. Estuvo muy bien. Bueno, niños, si no hay dudas, cuídense mucho. Gracias, doctor, igualmente. Gracias. ¿Tenemos alguna otra clase? No, doctor, me parece que esta ya fue la última. Bueno, pues cualquier cosa, ahí estamos, niños. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Bueno, doctor. cuídense mucho, saludos. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Igualmente. Bye, bye. Bye.